Hola. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es cómo encontrar vulnerabilidades en operaciones del sistema de archivos y cómo explotarlos a través de las redirecciones. Y todo esto a través de una forma automatizada y la automatización se hace a través de la instrumentación. Bueno, ¿quién soy? Soy orgullosamente mexicano, Exatec. No tengo ninguna certificación, soy Uncertified Ethical Hacker. Trabajé primero como pen tester algunos años aquí en México, con proyectos en México y en España. Aquí en Guadalajara ayudé a crear un SOC en casa, y a la vez trabajaba como pen tester de aplicaciones móviles. Después tuve la oportunidad de irme al Silicon Valley, que es donde actualmente vivo y trabajo. Mi primer trabajo en el Silicon Valley fue en Simbox, que es una empresa que fue de las primeras en dedicarse a la seguridad en IoT. Y ahí yo hacía un poco de malware análisis, crear detecciones y también buscar vulnerabilidades en dispositivos IoT. Esta empresa fue más tarde adquirida por Palo Alto Networks, porque Palo Alto Networks quería extender sus servicios a hacer cosas de IoT. Entonces creyó que su mejor apuesta era hacerlo a través de una adquisición de una empresa que ya tuviera los recursos, que ya tuviera la infraestructura para poder soportarlo. Y fue que compra Simbox. Entonces ahí es donde empiezan los servicios de IoT. Ahí seguía haciendo un poco de malware hunting, que es básicamente proactivamente buscar muestras de malware que no sean conocidas o no sean públicas antes de que puedan hacer daño o se permeen y hagan más daño. De ahí me fui a Microsoft a trabajar en un equipo que se llama Morse. Bueno, ese equipo tiene muchos nombres internos y externos, pero mayormente, si ustedes lo googlean, su nombre más famoso es Morse, que es el Microsoft Offensive Research Security Engineering. Entonces ahí es puramente ofensivo. Ahí yo trabajé como hunter y exploiter. Básicamente en un equipo, cuando están haciendo vulnerability research, quieren pensar en dos cosas, ¿no? Cómo encontrarlas masivamente y después cómo explotarlas. Después de eso, acabo de regresar hace un año y medio a Palo Alto Networks en un equipo que se llama CDSS Research. CDSS lo que hace es todos los servicios que se llevan a cabo a través de la nube o que los hacemos a través de nuestra nube. Y ahí me he estado enfocando en cosas de OT, ICS y SCADA, que también se conoce como infraestructura crítica. Y pues también tengo otros hobbies, ¿no? Para no estar todo el tiempo en lo mismo y tener ideas. Me gusta mucho la música. De hecho, yo creo que el Vulnerability Research se compara mucho al jazz, en cómo hay que improvisar, en cómo hay conocimientos base que debes tener para poder moverte. Me gustan mucho las actividades al aire libre y sobre todo la computación retro, que esta es una de las razones por las cuales me llamó la atención esta conferencia, el HackDL, que todo era muy estilo de los 90s, old school, ¿no? Eso está muy padre. De hecho, yo ahí si buscan mi blog, tengo varias cosas con cosas de los 90s. Pero bueno, primero, ¿qué es un problema en las operaciones del file system? Un problema en las operaciones de file system es cuando un proceso de altos privilegios quiere escribir en una carpeta o en un lugar donde usuarios de más bajos privilegios tienen acceso a ella y que también pueden escribir en ella. Una técnica muy conocida que a lo mejor ustedes ya han escuchado es el hack DLL, el DLL hijacking. El DLL hijacking o el planting es cuando tú puedes escribir en ese folder y cambiarle el nombre a tu DLL maliciosa, ponerle un nombre que sea conocido para el binario y lo cargue. Entonces, cuando esa DLL la carga, pues ejecutas tu código malicioso. Y aunque es un problema que se ha ido hablando de él por años, los programadores siguen cometiendo este error. Pero creo que también hay otras operaciones que no son tan habladas y son igual de peligrosas o incluso hasta más peligrosas, que son, por ejemplo, crear un archivo, copiarlo, moverlo o borrarlo. Y bueno, lo típico es que puedes conseguir un denial of service y puedes borrar o mover un archivo crítico en una carpeta que debe estar ahí, y si tú lo quitas, pues ya no puede el proceso correr de manera correcta y pues ahí tienes el denial of service. Si solo puedes abrirlo, en algunas veces puedes liquear información y si tienes suerte o eres bueno haciendo post-explotación, puedes incluso conseguir system. Lo bueno de estas vulnerabilidades es que son vulnerabilidades lógicas y son más estables que por ejemplo, un buffer overflow, ¿no?
memory corruption, porque pues ahí te topas con que tienes protecciones de memoria, de randomness, de que te quitan o te cambian las direcciones de memoria. Entonces estos exploits son más estables que uno de corrupción de memoria. Y bueno, estas vulnerabilidades he encontrado en ambas, tanto en Microsoft como en software de terceros. Y lo que quiero decir es que esto te va a servir pues no solo para un solo caso, sino depende, si ustedes son, por ejemplo, trabajan en seguridad para una empresa que desarrolla un producto o un servicio, esta estrategia les va a servir para poder proactivamente cazar estas vulnerabilidades y que no estén en su producto. Y por lo contrario, si son vulnerability researchers, esto les va a servir para cazar vulnerabilidades en otros servicios. Y el típico ejemplo de este tipo de errores es el maldito antivirus o el EDR. Este es típico escenario donde es fácil de explotar. ¿Por qué? Como ya dijo Jesús en su plática, el antivirus siempre necesita privilegios de los más altos, porque no importa que tú seas un usuario de bajos privilegios, el antivirus tiene que ser capaz de leer, cargar y borrar si es necesario un archivo sin importar de dónde esté alojado, ¿no? Si incluso si el malware ya se alojó en System 32 y ustedes no tienen como usuarios permisos de acceder a escritura o borrar cosas de System 32, el antivirus necesita forzosamente esos privilegios. No hay forma, o no es culpa del antivirus, sino que así está diseñado y así funciona. Y este tipo, ahorita les voy a mostrar un ejemplo, pero bueno, el típico caso y el más explotado es el TalkTo, que es el time of check, time of use, es decir, ustedes checan el archivo y después lo cambian por otro. En este diagrama vamos a ver que el AV, puede ser un EDR, puede ser cualquier cosa que tiene acceso en su máquina para ya sea cuarentenar o borrar archivos, que esas son las dos operaciones típicas del antivirus. Entonces, en el primer pase lo que hace es analizar el binario, ¿no? Yo le doy un path de un binario que quiero analizar y el path que contiene un malware conocido, ¿no? Yo agarro el malware más conocido que me encuentre para que forzosamente el antivirus me diga si es malware, tengo que ir a borrarlo. Entonces, le doy el path a este malware para que cuando haga el chequeo y diga, ok, déjame analizar, en lo que está analizando si es malicioso o no, yo voy y el antivirus va a ir a borrar esto, pero entre que está determinando si es malicioso o no, yo creo una redirección y lo apunto a un binario crítico que puede ser, no sé, algún driver o algo que esté en System 32 que pueda causar un denial of service. Entonces esto se usa mayormente para explotar elevación de privilegios. Y bueno, el landscape actual de estas vulnerabilidades, si bien puede sonar algo que a lo mejor es de Windows Vista o así, ustedes pueden ver que no. En la foto del lado izquierdo sigue habiendo CVS, cuando hice esta presentación era todavía el 2023, entonces en el 2023 fue la última búsqueda que hice de ataques de file system y de todo este mismo ejemplo que acabo de dar, y en el 2023 sigue habiendo este tipo de ataques, obviamente 2024 también. Este tipo de vulnerabilidades es típico no solo en antivirus, sino esto también lo van a ver muy típicamente en todo lo que sea instaladores, updaters, sí, todo lo que escriban logs, troubleshooters, todo lo que escriban archivos temporales, eso es un buen target para buscar elevación de privilegios en ese tipo de servicios o de procesos. Y en el de la derecha van a ver que todos estos CVEs, que es una lista larga, son relacionados con EDRs o antivirus, que la mayoría cojea de este problema. Y bueno, sí. Sí, sí, justo de hecho eso habló un poco Jesús hace rato. Pero sí. Y bueno, esto es lo más importante para mí y lo que quiero que se lleven a casa. Yo creo que si se llevan esto ya, o sea, lo demás si lo entienden o no es secundario. Pero eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven a casa y eso a mí me hubiera servido saberlo de antes. Y tengan una estrategia. Una estrategia que te sirva para cazar muchas vulnerabilidades del mismo tipo en un solo paso. Esa es una cita bíblica del libro de Job. Es una pintura igual del libro de Job. Pero lo que te dice es, primero, busca cuál es tu mayor
tu mayor monstruo, tu mayor gigante. O sea, si ustedes están en una empresa de desarrollo, ¿cuál es la vulnerabilidad que más les reportan? ¿O cuál es la vulnerabilidad que más creen que están fallando? O si son researchers y quieren enfocarse en, voy a buscar vulnerabilidades en bocinas Bluetooth. Lean y vean cuál es el mayor problema de las bocinas Bluetooth en cuanto a seguridad y de qué pie cojean. Y así es más fácil que ustedes le peguen algo que si solo van a un solo producto, a un solo servicio. Entonces está este típico meme, ¿no? De que si es mejor lanzar así dardos a donde caiga y pegarle que no intentar nada. Y sí es cierto, pero yo tengo otra filosofía. Esta es la que yo digo. Muchas veces es preferible, muchas veces creen que es preferible hacer un intento, pero muchas veces ese intento está muy lejos de siquiera caer en el target. Entonces yo lo que quiero decirles es, sí está bien, evidentemente intentarlo es mejor que no intentar nada, pero es mejor intentarlo de manera estratégica y lanzar los dardos lo más cerca posible, porque así es más probable que uno pegue. Y bueno, cuando hacemos Vulnerability Research, normalmente seguimos este flow. Obviamente, cuando ya hicimos todo el threat modeling, ya validamos qué cosas queremos probar. Normalmente, pues primero lo que hacemos es el hunting, y es en lo que me quiero enfocar más en esta plática, en la parte de hunting, cómo hacer un buen hunting. Después sigue el hunting, es como cómo encontrar las vulnerabilidades, cómo haces, cuál es el proceso que sigues para encontrarlas. Y después hay que validarlas, ¿no? Porque una cosa es que parezca o que es potencialmente vulnerable por cómo se comporta, pero también hay que validarlo porque luego hay mitigaciones secundarias o algún constraint que no vemos que no permite explotarla. Entonces ahí viene como la validación, decir, ok, sí es vulnerable. Y después ya sigue crear el exploit. Si ustedes son researchers que reportan a terceros, la explotación les va a servir porque muchas veces ellos no quieren perder el tiempo, ¿no? Imagínense Google. ¿Cuántas vulnerabilidades les han de reportar al día y que muchas ni siquiera son? Entonces la explotación les va a servir como para demostrar que realmente es vulnerable y que tienen que solucionarlo. Y si es interno el hunting que están haciendo, la explotación les va a servir para muchas veces el manager que está a cargo del desarrollo dice, no, es que tenemos muchas cosas que hacer y esto no tenemos tiempo de repararlo. Entonces, al ustedes mostrarle una explotación, puede que creen una mejor conciencia y digan, no, sí, hay que arreglarlo porque puede que abusen de esto y perdamos reputación en el mercado. Y ya la postexplotación ya es más pues ya sea para un blog, una investigación más a fondo, para ganar dinero de eso, depende a qué se dediquen. Y bueno, aquí algo que sí no nos va a servir casi en ningún escenario es el análisis estático. ¿Por qué? Porque algo que no tenemos en el análisis estático es contexto. Y en este tipo de vulnerabilidades es lo que más necesitamos. En qué contexto se está ejecutando. No, es muy complejo incluso a veces para un SAST, que es un analizador a nivel compilador donde puede ver en qué casos se ejecutan ciertas APIs, pero es a veces difícil determinar si en ciertos casos la API se ejecuta con altos privilegios, si puede haber distintos usuarios que algunos lo ejecuten con altos privilegios o no. Entonces, todo eso es muy difícil ya en producción cacharlo de manera estática. Después es que la lógica del programa puede ser muy compleja que cachar este tipo de interacción, porque las operaciones del sistema de archivo pueden ser tan sencillas como leer un archivo, y leer no necesariamente quiere decir que ustedes abran el archivo tal cual, pero por ejemplo un proceso que verifica que una carpeta exista, por ejemplo que una carpeta temporal, una carpeta de logs exista, para que él verifique que existe tiene que poder abrirla. Entonces ahí ya están haciendo operaciones. Entonces puede ser algo que incluso no sea algo crítico de la operación o del proceso que ustedes están programando que tenga que operar con el sistema de archivos, pero inherentemente lo está haciendo incluso si ustedes no se están dando cuenta. Pues la mayoría de analizadores de código no incluyen un template que cheque estas cosas, porque pues no es algo que se suele hacer de manera estática. Y probablemente lo único que les puede servir de manera estática es lo que, pues ahora sí que antes de diseñarlo, piensen en este tipo de ataques y lo prevengan antes de programarlo. O sea, lo que se conoce como shifting left, ¿no? Pensando desde antes como teniendo un gran mapa de posibles ataques y tratar de prevenirlos. Pero bueno, ¿qué tal de hacer entonces? Me podrán decir, ¿por qué instrumentar? ¿Por qué no mejor hacemos alguna prueba dinámica de manera manual? Y bueno, sí existen muchas cosas que pueden hacer pruebas manuales, por ejemplo, Process Monitor, ¿no? Process Explorer, todas sus variantes, o incluso un debugger.
Estos son excelentes para explotar, pero para el momento del hunting puede ser muy tedioso, porque si usamos estas herramientas tenemos dos problemas. Una, que tendremos que saber a qué proceso queremos ver, que voltear a ver, o qué operaciones tenemos que voltear a ver. Y la otra es que cuando en lo que nosotros abrimos nuestra computadora, cargamos el Process Monitor, pues ya muchos procesos ya se ejecutaron que ni vimos, ¿no? Y ustedes me pueden decir, sí, pues puedo hacer un script que lo levante y que esté monitoreando, o puedo usar Logman. Sí, definitivamente, pero creo que es más tedioso e inclusive si ustedes quieren hacer esto masivamente e instalarlo en muchas máquinas de prueba, pues tienen que instalar todo lo que necesita Process Monitor para arrancar o sus derivados, ¿no? Entonces, esto no es, puede ser una solución, pero puede ser muy tardada y no estamos atacando muchos problemas a la misma vez como queremos hacer. Entonces, aquí la instrumentación puede que nos sirva. Y bueno, ¿qué es la instrumentación? Es el proceso de modificar un binario sin necesidad de tener el código fuente, es decir, todo lo vamos a hacer en memoria. Y esto va a ser a través de inyectar nuestro código en un proceso y estar monitoreando alguna API de nuestro interés a través de hookings, que ahorita voy a enseñar una imagen, pero bueno, algunos de los usos son pues reverse engineering, hacer debugging, hacer pruebas de qué también ejecuta nuestro código, pruebas de performance, pruebas de seguridad, de optimización inclusive, pero lo más importante, pruebas de hacking. Entonces esto es lo que es un target, ¿no? Así, un hooking así a grosso modo. Lo que estemos haciendo a la hora de interceptar es, en vez de que la función vaya directo a donde quiere ir cuando hace el jump, lo que está haciendo es, ponemos un trampolín o una función intermedia para poder interceptarla, hacer algo de nuestro deseo antes de brincar y ya de ahí, ahora sí, redirigirlo a... Ese último paso que es redirigirlo a la función original, eso ya es opcional. Pero normalmente si quieres pasar desapercibido o quieres que el programa funcione como normalmente debería, tienes que regresarla a donde debe ser. Ups. Bueno, la más común que van a buscar, si ustedes buscan instrumentación en Google, lo primerito que les va a salir y van a encontrar 100 blogs de cómo instrumentar va a ser usando Frida. Y no digo que es una mala herramienta, al contrario, a mí me encanta, es una excelente herramienta. De hecho, yo escribí un blog, puse a jugar dos engines de ajedrez, es Dream Chess y Stockfish, que Stockfish es el más famoso, ¿no? Cuando analizan partidas de ajedrez. Entonces, lo que hice fue instrumentar ambos motores de ajedrez para que jugaran entre ellos a ver quién ganaba. Y bueno, si quieren ir a ver el blog, está ahí, esa es la liga. Y pueden ver todo el paso, está todo el código fuente. Frida es una magnífica herramienta, no voy en contra de ella, pero yo quiero seguir una filosofía que es el Native First Development o el diseño minimalista a la hora de programar. Y bueno, esta es una pintura que se llama What You See is What You See, y eso es lo que queremos hacer siempre en el código. Acuérdense que, bueno, el arte es un buen ejemplo a la hora de hacer buen código. Entonces, esto es algo que siempre trato de seguir. Y una cosa que hay que priorizar cuando queremos seguir esta filosofía es lo menos que puedas instalar, lo menos paquetería que tengas que mover a la hora de hacer pruebas es lo mejor para replicarlo masivamente. Porque puede ser que en algunas versiones no ejecute o haya que hacer mucha instalación o mucho trabajo para poderlo hacer funcionar. Y sí, yo sé que en Frida a lo mejor pudieran empaquetar todo el código y linkearlo estáticamente, pero lo van a hacer más pesado y siendo que existen herramientas más pues diseñadas para eso. En este caso, como es un ejemplo que es para Windows, y recuerden, siempre tengan en mente el ejemplo que les di del antivirus. Esta herramienta es justo hecha para Windows, es compatible con todas las herramientas de Windows NT. Y bueno, aquí no incluye Windows 11, pero yo ya lo probé en Windows 11, sí jala bien. Y esto es hecho por Microsoft, es mantenido por Microsoft y pues bueno, yo creo que el único que he visto que lo promueve así duro es GH, que antes se llamaban Gaming Hacking, creo, ahora se llaman Guided Hacking. Si nunca lo han leído, es un blog excelente porque tiene muchos artículos de cómo hackear videojuegos y creo que es un buen approach cuando recién están iniciando. Es una forma muy visual, ¿no? De ver que están manipulando la memoria, de que están cambiando valores, es fácil de ver a través de un videojuego que solamente a través de un debugger, abstractamente viendo que la memoria se mueve. Entonces, ellos son los únicos que he visto que promueven Detours y Detours es una excelente herramienta, así que yo también le quiero dar su lugar.
Y bueno, ahí hay muchas funciones o muchas cosas que pueden hacer con detours. Y la forma más fácil, que es lo que quiero que ustedes se lleven, es hacerlo a través de una DLL. Se pudiera hacer a través de un driver, ¿sí? Pero se están metiendo entonces con problemas de signing y bueno, que no choquen a la hora de hablar con otros drivers y ese tipo de cosas. Lo más fácil es hacerlo a través de una DLL. Y bueno, las operaciones básicas son declarar una transacción, que es decir, qué es lo que quieres que haga a la hora que yo me ataché y si algo falla, ¿a dónde regreso? Para que no rompa el programa. Otra función básica es qué voy a cambiar, por qué, es decir, cuando vea qué función, a dónde la voy a redirigir, a dónde voy a hacer el trampolín y finalmente hacer la transacción, ¿no? Definir, ok, de aquí a aquí va la transacción y una vez que ya la definieron, la realizan. Esos es como los pasos básicos que ustedes necesitan para poder usarlo, es todo. Eso es toda la DLL, ese es todo el código de la DLL. Por ejemplo, aquí estamos interceptando true sleep, que es la función auténtica del sleep, y está buscando este function pointer y nosotros lo estamos reemplazando por time sleep, que es la que nosotros programamos para que haga otra cosa. Pero bueno, ya sabemos que la instrumentación es la mejor solución para esto, pero ahora, ¿qué instrumentamos? Y bueno, en nuestro caso, como que estamos haciendo cosas de operaciones de archivos, pero bueno, ustedes ya definirán qué es lo que quieren instrumentar en su escenario, pero lo importante es que siempre vayan a leer la API. ¿Qué es lo que la API te dice o qué es lo que la API utiliza para lo que sea que tú estás tratando de hacer a nivel sistema operativo? Y bueno, ya que tienen la API, váyanse por la función más interna que hay en esa API. ¿Por qué? Queremos quitarnos dos cosas a la hora de hacer esto. Y la más importante es que no haya problemas de símbolos, ¿no? Porque el programador, si te quita los símbolos y tú le dijiste a editors, oye, busca create file, y da el caso que el programador quitó los símbolos, pues nunca va a encontrar create file y nunca van a poder interceptar esa llamada función. Es raro que algún programador quite create file porque pues es parte de la librería del Windows API, pero puede ser el caso y aquí queremos jugarle seguro. Entonces siempre vámonos a lo que haya más interno. Y siempre van a ver que las APIs son wrappers de wrappers de wrappers de wrappers hasta llegar al system call. Entonces, por ejemplo, aquí si vemos el create file llama a otra función que se llama create file internals, que internamente llama a otra función que manda llamar al final aquí abajito el empty create file, que ese es el syscall de crear archivos. Otra cosa también, ¿por qué queremos ir a la función más interna? Es porque muchas veces, si bien de manera externa existe create file, open file, delete file, move file, lo que sea, al final muchas veces esos wrappers todos convergen en uno solo. Por ejemplo, en este caso, vemos que todas las operaciones ZW, que son como API de Windows para programadores que quieren hacer algo muy específico con los archivos o con lo que están tratando, si ven, todos al final mandan a llamar, como por ejemplo es el ejemplo de ZW create file, al final todos perdón, ese es ZW create file y al final todos mandan a llamar empty create file. Ahí no se ve muy bien, pero ahí lo pueden ver en los slides. Y eso es importante porque entonces ya no tienes que crear 50 hooks de cada función que quieres instrumentar. Muy probablemente lo único que cambia es el parámetro que les pasa por dentro y va a ser lo que si llamaron delete file lo va a borrar, si llamaron open file lo va a abrir, pero al final todos utilizan empty create file de fondo. Entonces, por esas dos razones es mejor usar la parte más interna. Y bueno, yo uso como referencia, creo que está mejor que incluso el de la documentación de Windows. Es J00RU, es el nombre de la persona que lo creó, su nickname. Y ahí pueden checar todos los system calls, qué es lo que reciben, si hay convergencia con otros APIs. Ahí lo pueden checar en distintas versiones de Windows. Y ese es el link de esa tabla. Y bueno, pues el primer paso siempre a la hora de usar detours es crear un function pointer, ¿no? Y esto obviamente no tienen que reversearlo. Esto ya viene en la documentación, ya sea ya que quieran checar de Windows o en este caso esta documentación, pero en el sistema operativo que estén mayormente va a estar la documentación de qué es lo que recibe el system call. Entonces ahí estos parámetros yo no los tuve que reversear, eso ya está definido. Y esto primero lo igualo a null. En este caso estoy diciendo solo quiero crear este function pointer, pero todavía no sé dónde está. Y bueno, aquí en detours te permite encontrar esa librería que tú estás buscando.
Tú le pasas como primer parámetro qué librería es donde está la función, y segundo parámetro es qué función de la librería quiero yo igualar ese function pointer que yo creé anteriormente. Y bueno, esto pues si no saben en qué librería está, no necesariamente necesitan reversearlo, también si googlean o buscan la documentación, aquí estoy buscando este API, les va a decir en qué DLL está. Y bueno, aquí el segundo paso, este nada más es un ejemplo para que no estuviera tan largo, pero es una lista de strings que en este caso se llaman SIDs, y estos strings definen el permiso o el ACL que tiene el proceso que estamos ejecutando, o que está ejecutando en ese momento. Y esto nos va a servir para ver qué niveles de privilegios tiene. Aquí en este caso yo solo quiero todos los procesos que no tengan admin ni system, ¿no? No necesariamente tiene que tener los privilegios más bajos. Con que yo pueda pivotar de un privilegio medio a alto o de muy bajo a uno mediano es suficiente para decir que tenemos escalación de privilegios. Entonces esta lista no es exhaustiva, pero es un ejemplo para que vean como qué tipo de usuarios estoy buscando, ¿no? Guest, users en general, todo lo que no sea system ni admin. Y bueno, ahí ni se ve, pero lo que estoy haciendo es básicamente simplemente buscar y atacharme al empty create file. No estoy haciendo otra cosa. Los mismos pasos que vimos al principio, solo que en vez de hardcodear el valor, lo que estoy haciendo es lo que estoy haciendo es simplemente declararle en dónde está el function pointer que le di, y ya, con eso. Está mal aquí. Dejó de funcionar pero bueno, aquí les sigo dando. Ahí está. Y bueno, sí, esta es la DLL completa. La DLL completa, lo único que tiene es qué va a pasar cuando yo me atacheo y qué va a pasar cuando yo detacheo. O sea, ya me salí de la función, es lo mismo. Simplemente busco dónde está la función que quiero interceptar y la cambio a la mía. Y lo que tiene mi función no tiene otra cosa más que revisar qué integrity level o qué nivel de privilegios tiene el proceso que está escribiendo en ese archivo y quién puede escribir en ese archivo además de él. Si yo encuentro un usuario que no sea de altos privilegios que está escribiendo en ese archivo, entonces yo puedo abusar ahí porque puedo crear un link y bueno, ahorita hablamos de la explotación. Pero ahorita solo que estamos jonteando qué procesos de altos privilegios pueden escribir en una carpeta donde usuarios de bajos privilegios también pueden escribir. Y bueno, siguiendo la filosofía de seguir usando herramientas nativas, la forma de yo loguear o yo de identificar cuando esto está sucediendo va a ser a través de ETW. Y ETW es parte del ecosistema de Windows. ETW es el que se encarga de loguear todo lo que sucede en su computadora. Todos los eventos se hacen a través del ETW. Y eso también les va a ayudar a no tener que desarrollar su propio logger, porque esto muchas veces, si no lo saben hacer bien, pueden causar deadlocks porque hay muchos escribiendo en el mismo archivo, o pueden hacer algo que sea poco eficiente o que esté escribiendo en el disco y eso puede dañarlo, ¿no? Algo que está escribiendo constantemente en el disco. Entonces, ¿qué es lo que hace ETW? Es crear un buffer con 4 parámetros básicos de condición de salida. El tamaño, es decir, cuando ya se cumplió un tamaño de buffer o el buffer ya se llenó, ahora sí escribo en el archivo, que es este que dice ETL file, es el archivo de salida. O, por ejemplo, un mínimo número de bytes. Por ejemplo, cuando veamos 5 bytes que ya se escribieron, también ya, flushéalo en el archivo. O lo contrario, no dejes que mi archivo crezca de 1 giga antes de flushearlo. Por ejemplo, depende de qué tanto están logueando. Y lo bueno es que muchos providers o muchos que están logueando algo similar pueden estar escribiendo en el mismo buffer, reciclándose el buffer y sin necesidad de que estén creando 1000 archivos diferentes para el mismo evento. Y también otra que es muy útil es el flush time, es decir, ustedes le pueden decir en cada 24 horas o cada 3 días escriben el archivo sin importar cuánto hay ahí. Y bueno, es así de sencillo es usar ETW, solo le definen un GUID, que es el provider, en donde va a identificar quién le está escribiendo al provider, y pues un inicializador, un init y un deinit, que ese es el que usé en el snippet anterior. Y ya, eso es todo.
Y ya la tercera herramienta, o lo último que vamos a usar para poder inyectarnos en todos los procesos, es esto que se conoce como App Init. No sé si lo han escuchado, pero App Init es una herramienta que te permite inyectar tu DLL en todos los procesos del sistema. Y esto va a estar muy padre porque todos los procesos, siempre y cuando no sean protegidos y siempre y cuando ya se haya booteado el sistema. O sea, todo lo que suceda antes de booting no lo van a ver. Y bueno, aquí lo que estamos, dos parámetros importantes es load app init DLL. Ese es un valor entero y tiene un 1. El 1 quiere decir sí quiero que te ataches a todos los procesos. Si tiene un 0, pues nada más no se va a tachar. Y el otro importante es el app init DLL, que lo que es un string al path de la DLL donde que quieres tú copiar en todos los procesos de tu computadora. Y bueno, ya aquí, una vez que ya escribieron eso ya va a empezar a inyectarse en todos los procesos de la computadora. Y ya que tenemos los logs, necesitamos simplemente usar un ETW Viewer, que es como un parser, ¿no? de este tipo de archivos, que es como una base de datos. Y la base de datos pues contiene, aquí en este caso yo le dije que quería el proceso, qué proceso escribió, en dónde lo escribió y con qué permisos. Y ya, eso es todo. De aquí ya el siguiente paso es simplemente verificar si esas son realmente explotables o no. Muchas veces tienen constraints, ¿no? Porque a lo mejor solo sucede en ciertos escenarios que tú no puedes controlar, no sé. Entonces eso ya va a ser el lado de la explotación, pero al menos aquí ya tenemos varios candidatos que son posiblemente creando problemas de file system. Este binario que está aquí se llama Pager CFG y este Pager CFG es parte de una herramienta de OT que lo que hace es mandar un mensaje cada que algo en la industria, por ejemplo, una banda de producción se detuvo. Entonces manda un mensaje de texto o una alerta a través de una aplicación y ya. Por el pager, no sé si saben lo que es el pager, pero el pager es lo que aquí en México se conoce como el beeper en los 90s, como un bipazo, un mensaje de texto. Entonces por eso se llama pager, porque simula un bipazo que te mandan hacia tu celular o donde sea que estás recibiendo las alertas. Y este binario es parte de un programa que se llama Iconic Suite, que lo hace General Electric, me parece. Y bueno, ya tenemos posibles candidatos, ahora cómo los explotamos. Y bueno, los que les digo, esta es una explotación específica en Iconic Suite y este programa, este es más o menos un diagrama de cómo funciona OT o un modelo SCADA de red. Y este software está a nivel donde dice Engineering Workstation o HMI, nivel 2, Supervisory Level, porque este programa te permite monitorear todos tus dispositivos que están del nivel 2 para abajo. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es, este software es peligroso de explotar porque si ustedes ven en un ecosistema OT, no todos los dispositivos están directamente conectados a un PLC, a un sensor o a un actuador. Sin embargo, normalmente los HMIs, que son las formas de interactuar directamente con el PLC sin necesidad de programar, o los Engineering Workstations, que son los que se encargan de programar los PLCs, siempre tienen interacción directa con los PLCs. Entonces, por eso que encontrar una vulnerabilidad en este tipo de software es muy peligroso en un ecosistema OT. Y bueno, lo primero que encontramos así rápido fue varias DLL hijacking. Ahí pudimos ver que varias DLLs cargan librerías de distintos folders y estos folders no están protegidos. Y cualquier usuario puede llegar y reemplazar el binario y listo, ya se ejecutó. Estos son, si ustedes buscan el CVE, en realidad son varias DLL hijackings que ocurrieron, nada más que nosotros tratamos de no crear un CVE por cada uno. Nada más todas las aventamos ahí en el 20, 23, 60, 61. Y bueno, pero ¿qué otra cosa podemos hacer más jugosa con los otros tipos de vulnerabilidades que estamos buscando? Y para eso existe la redirección. Pero bueno, aquí no me voy a meter en los detalles a fondo de cómo funciona la redirección. Solo les voy a decir que ustedes pueden crear links de archivos a otros archivos, como ya lo vimos en el diagrama del inicio. Y bueno, dicen que un enano ve más que un gigante si se para en los hombros del gigante. Y yo eso es lo que hice, ¿no? Me paré en los hombros de 3 gigantes. James Forshaw, Sandbox Caper y Clive Bollet. Las 3 personas tienen un buen de recursos de cómo explotar este tipo de vulnerabilidades.
así que simplemente usé sus herramientas. La DL, la parte de hunting yo la programé, la parte de exploitation, pues ya hay mil cosas que te ayudan. Estas son las dos mejores, las dos son de James Forshaw, que es un investigador que trabaja para Google Zero, y lo que hacen es básicamente crear un link a través del Object Manager para que, como ya está parchado muchas versiones de Windows, el poder crear un symlink directamente entre un archivo sin privilegios y un archivo de altos privilegios, lo que hacen sus herramientas es buscar alternativas de dónde pueden pivotar para poder crear links y que les permita escribir el archivo donde quieren modificar. Entonces ahí están los links del GitHub para que ahorita que vean esto no se les haga raro de dónde lo saqué. Y bueno, aquí simplemente estoy usando este create symlink, que es del repositorio que les acabo de mostrar. El nombre del archivo que quiero yo hijackear, bueno, más bien el que yo tengo permiso de escritura, y lo estoy apuntando a algo que dice system32 criticalbinary.exe. ¿No? Entonces estamos apuntando a algún binario crítico que está en nuestro sistema, en nuestro system32. Ahí está la carpeta en el lado izquierdo, está el Windows System32 Critical Binary, y del lado derecho está el software que hace esta escritura. Y ahí no sé si se alcanza a ver, pero lo que hace es que tú le das el path de un archivo donde quieres que empiece a escribir los logs de este programa. Es decir, cada que manda un mensaje va a escribir un log de que se pudo conectar al servidor y a qué hora y qué fue lo que mandó. Entonces ahí le pasamos un path de dónde está ese log. Por default, ese log se escribe en una carpeta temporal, una carpeta de logs que está compartida entre todos los usuarios del sistema. Entonces, cualquier usuario del sistema puede ir y escribir un link, como ahí estoy haciendo, escribir un link de este log que ya está predefinido a este critical binary del cual yo no tengo acceso como usuario sin privilegios. Y bueno, a ver, ahí está un videito. No sé si se va. Ahí está. No sé si se va a alcanzar a ver, pero... Entonces, lo que estamos haciendo ahí está, ¿no? Ya encontramos que hay un binario ahí posiblemente peligroso, porque lo pueden escribir usuarios sin privilegios. Entonces, ahí estamos viendo, ¿no? ¿Cuál es? Es el pager CFG. Y aquí en este video son dos usuarios. Uno con privilegios, que él es el que va a ejecutar el programa. Él, como bien, elevó privilegios. Y ese es el programa que permite mandar las alertas. Entonces, este usuario tiene altos privilegios, él puede modificar parámetros, él puede incluso cambiar la ruta del log donde se escribe. Pero bueno, ahí estamos usando la que está por default, nosotros no cambiamos nada. Y ahí es lo que hacen, ¿no? Primero definir cuál es la ruta. Y bueno, ahí en el Notepad nada más está diciendo qué es lo que estamos analizando en cada paso. Ahí ven, ¿no? Es el de altos privilegios puede escribir en donde sea. Ahí, por ejemplo, si nosotros le damos un binario, eso está mal para empezar. ¿Por qué nos deja cargar binarios en un archivo, en un programa que solo lee logs? Entonces, para empezar, ahí dijimos, bueno, a lo mejor podemos hacer algo con eso, porque para empezar te deja abrir binarios. Y eso que solo deberías poder abrir logs. Pero bueno, ese es un usuario con altos privilegios. Hasta ahí, dentro de lo que cabe, todo normal. Y ahora vamos a ir a ver, me parece que va a abrir System32. Ajá, está en System32, ejecutó el critical binary e imprimió Hello World. Entonces, como vemos, ahí lo que mostró fue que el usuario de bajos privilegios no debería tener permisos de escribir en esa carpeta. A ver, déjame ponerle pausa ahí, en ese momento que es clave. Pero sí, o sea, ahí no debería nadie de poder escribir en ese archivo. Ese es el critical binary. Ahí imprimió Hello World. No sé si se ve. A ver, no. Pero bueno, ahí imprimió Hello World. Ese es el critical binary. Y cuando vamos a ver los permisos, si ven, solo pueden leerlo y ejecutarlo, pero no debería alguien de bajos privilegios poder escribir en ese archivo.
Y si lo abrimos en un Hex Viewer, vemos que todo normal, ¿no? Tiene las cabeceras normales de un ejecutable, pues nada más imprime Hello World y todo normal. Nada extraño hasta ahora, ¿no? Ahí están los MZ, lo típico que tiene la cabecera de un binario en Windows. Pero bueno, entonces ahora lo que sigue es qué pasa si alguien de bajos privilegios de alguna manera puede hacer que ese log que cualquiera puede escribir en él, escriba en vez de en ese log, escriba en el critical binary y corrompa el archivo, ¿no? Entonces ese ya es otro usuario. Ese usuario no tiene ningún privilegio de poder escribir en ese archivo, en teoría. Y pues lo que va a hacer es tratar de abusar lo que ya vimos. Mira, ahí si ven, es un local account, no tiene privilegios de administrador, no debería de poder escribir en él. Y lo que va a hacer es justamente abusar del file redirection. Ok. Y estamos por aquí, ¿no? Ok, entonces ese no debería de poder escribir. Y si lo voy a adelantar un poquito. Entonces ahí lo que va a hacer es crear el link para que el proceso de altos privilegios escriba el log ahí, pero como ahora es un link, en vez de que escriba en el log, va a escribir en el critical binary que nadie no debería de tener acceso. Bueno, ahí vamos a ver. Entonces, bueno, ahí anteriormente escribimos el link, ahí, como ya se vio en el screenshot, y aquí ya se vuelve a loguear el usuario administrador para correr la herramienta como normalmente debería. Voy a adelantar. Ahí, ¿no? Ahí está ya ahora sí el otro usuario, el usuario de altos privilegios, y va a correr otra vez la herramienta como normalmente lo haría. Y ahí, en teoría, lo que debe suceder es que el log no se va a escribir en el lugar de donde debería, en los logs, en la carpeta de logs, sino que se va a escribir en el binario crítico. Y al sobreescribir el archivo binario crítico, pues vas a corromper las cabeceras y ya no va a poder ejecutar. Por lo tanto, tendrías una denegación de servicios. Ahí ejecuta. Puedes borrar cualquier binario que está en tu sistema. Y entonces ahí lo sobreescribe. Ahí dice, no lo puedo cargar. Mandamos un SMS como alerta. Y cuando queremos ejecutar otra vez el binario, nos dice que no puede. This app cannot run on your PC. Y es porque ya se sobreescribió. Si ahorita creo que lo abrimos en un Hex Viewer y se va a ver que escribió eso de que normalmente escribe de connection to this server, se sobreescribió en las cabeceras y por eso ya no puede ejecutar. Mira, ahí está. Y dice, no puedo correr ese programa. Y si ahí lo vamos a abrir en el Hex Viewer y se ve que ya no tiene las cabeceras, ya no tiene nada del binario, ahora se sobreescribió con un connection failed. Y bueno. Entonces, este CV se publica hoy, no era conocido hasta el día de hoy. CV 2024-2551, lo estaba guardando para ustedes y ahí está. Entonces, bueno, para concluir rápido, este es el proceso que seguimos a la hora de cazar, validar, explotar este tipo de vulnerabilidades. Entonces, recuerden, el detours va en la DLL que se inyecta en todos los procesos gracias a AppInit y todos los procesos de interés se van a loguear a través de un ETL. Validamos cómo, pues abriendo en un ETW Viewer esos logs que capturamos y con un Process Explorer o con Debugger, depende cómo es la vulnerabilidad, lo validan y bueno, para explotarlo pues ya crean el link como vimos con las herramientas de James Forshaw y ya si quieren se divierten como post-explotación. Algunas limitaciones y cosas que los pueden llegar a frustrar es que una cosa para que ustedes puedan crear un link a través del Object Manager, que es lo que están haciendo con esa herramienta, es que en la carpeta donde están escribiendo no solo necesitan permisos de escritura, sino también tienen que ser capaces de borrar todos los archivos. Lo cual que si ya tienen
permisos de escritura, por ende pueden borrarlos. El problema es que si es una carpeta en donde varios procesos están escribiendo, puede que les gane. En lo que están borrando los archivos para poder crear el link, alguien ya volvió a escribir algo en la carpeta y entonces ya no pueden crear el link. Y la otra es que, pues bueno, cada vez Windows está parchando, con cada actualización parcha este tipo de vulnerabilidades y ya cada vez es más difícil explotarlo, pero pues aún así siempre hay una forma de darle la vuelta. Y bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Sí. Para poder entender bien la parte del código, es leer la documentación de Microsoft y cómo funciona y todo. Bueno. Sí, Detours te da, si te metes al GitHub de Detours, es código fuente, es open source, te va a dar todo el código fuente, te da toda la documentación de todas las librerías, todas las APIs y te da ejemplos de cómo lo usas. Te digo, desafortunadamente casi no hay blogs que lo expliquen bien más que Guided Hacking y por eso quiero como darle esa difusión de que más gente lo use y haya más cosas cool de cómo usarlo. No, sí tiene una modificación. Tú, si te metes ahí a ver Esa es una muy buena pregunta. Lo que hace debajo del HUD bro es que escribe un link al Object Manager y del Object Manager brinca ya ahora sí a tu Symlink original. Por eso es que necesitas borrar todos los archivos que hay en esa carpeta, porque para que escriba como son de distinto tipo, no son compatibles. O sea, si tu carpeta ya está creada y tiene archivos, el Object Manager te va a decir, no puedo hacer ese formato que tú tienes, convertirlo en un objeto. Entonces necesita que esté vacía para que entonces lo trate como un object y no como una carpeta del sistema. Por eso necesita que estén borradas. Entonces lo que él hace es, crea su propio, el binario se llama create symlink, y lo que está haciendo no está usando directamente el symlink de Microsoft o de Windows, está usando una modificación del symlink para poder pivotar. Y todas las que tiene ahí son así, o sea, son pivotes para poder crear y poder ejecutar esto, porque desde Windows Vista esto ya está parchado. Un usuario de bajos privilegios no puede crear symlinks en general. Bueno, a partir de Windows 7 no puede crear si la carpeta es de altos privilegios. Pero antes desde Windows Vista no puedes, o más bien a partir de Windows 7 no puedes crear si es de altos privilegios, pero desde Windows Vista ya se protege si un usuario de bajos privilegios está queriendo linkear algo de altos privilegios. Y eso sí está protegido ya. Pero a través del pivote no, aún se puede seguir explotando. Y eso es todo. Bueno, si no hay ninguna pregunta, me pueden encontrar como Asher Dávila en todos lados. Y abajo está mi blog donde tengo pues, cosas así random como sí. En el blog vas a poner también la explicación ya que se destaque la vulnerabilidad. Sí, voy a poner el video también. Pero no ahí. Yo creo que lo vamos a poner en la de Palo Alto Networks. Sí, esa es la personal.